Muy buenos días, amados hermanos y hermanas que ya están conectados y también, al igual que yo, esperando este momento de poder, ponernos en contacto y en comunión con el Altísimo para recibir lo que Él tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Y seremos edificados, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Quiero compartir la palabra en esta mañana en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Vamos a dar lectura a algo tremendo que aconteció acá. Mire, este era un hombre que quizás muchas veces ayudó a otros, porque este era el principal de la sinagoga, o sea que era el hombre más importante que había en ese lugar, donde los judíos se reunían de manera normal allí a compartir las escrituras, pero lo que acontecía allí, que a ninguno de estos hombres se le había revelado lo que a usted y a mí se nos ha revelado, el conocer a Jesús, tener un encuentro con Jesús. Este hombre fue a buscar ayuda a Jesús y sin lugar a dudas se estaba jugando se estaba jugando ese lugar tan jerárquico que había logrado tener, ¿sí? Por su conducta, por su forma, por su humildad, por varias cualidades que tenía Jairo, llegó a ocupar ese lugar de ser la persona más importante en la sinagoga. Pero de repente todo eso no le alcanzó para que en el momento de que uno de su casa, una hija de 12 años, tenía necesidad, no le alcanzó para ayudarla. Porque estas cosas, mire, hay enfermedades y muerte que alcanza a las personas a diferentes edades. Puede ser una persona adulta, puede ser un niño, puede ser uno que se está gestando en el vientre de la madre, puede ser una persona como esta que tenía 12 años. Entonces, hay algo que contra esto no se puede hacer nada. En el momento donde la muerte comienza a avanzar, la ciencia queda de lado, se le terminan los recursos, no puede brindar más asistencia, ¿sabe? Pero allí todavía queda una esperanza y se llama Jesús. Eso es lo que hizo Jairo. Quizás por su posición, su jerarquía dentro de esa sinagoga, tenía acceso a los médicos de aquel entonces, tenía acceso a muchas cosas hermosas, pero nunca un hombre puede tener acceso a lo máximo que un hombre puede encontrar en la vida, que es Jesús, si no le recibe como su Salvador. Este hombre fue a buscar ayuda porque reconoció que era incompetente, ineficaz, que no había nada que pudiera solucionar su problema. Quizás hay personas en esta mañana que se encuentran en esta condición. Han hecho muchos por otros, han extendido su mano para levantar al caído, han ayudado, han consolado, han fortalecido, han alimentado, han amparado, han cobijado al necesitado. Y han visto la situación y se han dolido con ellos. Pero un día lo visita lo que todos queremos que no nos visite. Hablo como papá. Mire, un hijo se prepara para de alguna manera, para despedir a los padres. Porque sabe que esa es la ley de la vida. Un día van a partir. Mucho o poco, pero se va haciendo a la idea de que un día mamá y papá dejarán de existir. Dejarán de estar en la mesa. Dejarán de abrazarlo. Dejarán de impartirle una palabra que le da aliento. Pero un papá, una mamá, no están preparados para ese momento. Nadie está preparado. Cuando, por ejemplo,
un matrimonio padece uno de los cónyuges, ya sea el hombre o la mujer. Si es la mujer, dicen quedó viuda. Si a un hijo le fallece el papá o la mamá, dice no los tiene, queda huérfano. Pero cuando un padre pierde a un hijo, no tiene nombre. Pero sí hay algo que avanza a pasos agigantados, y es el dolor. Ese dolor lo únicamente que lo puede salvar y consolar es Jesús. Mira lo que dice acá. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Sabe cómo se llama este mensaje? Mantén tu posición. Se lo vuelvo a decir. Este mensaje se llama mantén tu posición. Eso es lo que le dijo Jesús a este hombre. Mira lo que le dice. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le habían dicho que la hija ya había muerto, y se dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Le estaba diciendo: mantén tu posición, que tu perseverancia y esa fe que estás desarrollando te sirva para llegar al final de lo que te has propuesto en tu corazón, que tu hija viva. Mantén tu posición. Amigo, quien quiera que seas que estás mirándome en este momento, recibe esta palabra. A lo mejor estás orando por alguien. A lo mejor ayudaste a otros. Pero hoy estás en una condición que tú necesitas ser atendido por Jesús. Entonces a lo mejor te están faltando las fuerzas y escuchas comentarios. Tus oídos no pueden aludir, no pueden evadir lo que otros comentan. ¿Qué dijeron estos hombres? Tu hija ha muerto. ¿Qué le estaban diciendo? No moleste más al maestro, ya terminó todo. Hay un ciclo de la vida que se cerró, Jairo. Y quizás tú escuchas conversaciones con otras palabras, pero que tienen un sentido, que te quieren hacer cambiar de posición. Mantén la posición, persevera, sigue creyendo, porque estás a un paso, estás quizás a minutos, estás allí tan cerca de que ocurra el cambio que estás esperando. Mantén tu posición. Escucha a Jesús. Jairo se enfocó en un propósito, el cual las voces de aquellos que vinieron de su casa con la noticia que él no quería oír, la noticia más triste. ¿Sabe? Ese hombre escuchó a Jesús. Se había enfocado en un propósito: alcanzar la restauración de la vida de su hija, alcanzar un milagro. Estás a un paso del milagro. Sigue creyendo. No bajes los brazos. Por más que escuches comentarios negativos, sigue creyendo en Jesús. Él es la vida. Él es el que puede hacerlo. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Para muchos que te rodean, que ya han bajado los brazos antes que tú, ya no pueden hacer nada.
simplemente ahora quieren consolarte, quieren de alguna manera que tú sigas adelante, pero ahora hay algo que se agrega, según ellos, una carga que te será más pesada. Eso es lo que iba a acontecer. Pero este hombre escuchó a Jesús y comenzó a caminar con Jesús hacia su casa. Mire lo que dice. Y dice, mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero cuando luego que Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. Cree solamente. Lo que te hace falta para alcanzar el milagro es solamente creer que Jesús hace lo que para ti es imposible. Que Jesús está contigo. Y en este día comienza a caminar en dirección a la conquista. Dice así, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó a la madre y al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña, mire lo que dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba y tenía 12 años. 12 años. Ahora, hay algo lindo en esto, ¿no? En el tema de los 12 años. Pero también dice, observe esto. Cuando tú te enfocas en un propósito, vas a escuchar a una gente que comenzó a caminar contigo en el propósito, pero que no tiene la vitalidad en sí, porque no está llevando la carga del propósito. Entonces, esa gente en algún momento va a bajar los brazos. En algún momento va a cambiar su posición. En algún momento va a empezar a opinar de manera que no corresponde. Va a tener palabras en sus labios que no edifican. Se terminó la palabra de aliento, se terminó todo el contexto que rodeaba allí un propósito. Ellos te acompañan hasta donde puede, pero la decisión es personal. Cuando todos bajen los brazos, si tú estás cargando un propósito en Dios, proponte alcanzarlo. Mantén tu posición. Y aunque ellos, digan palabras, pronuncien, es imposible, no lo vas a lograr. Ya no hay más tiempo, porque eso le estaban diciendo, ya se murió la niña. Haz igual que nosotros. Abandona ese propósito porque es imposible. Mantén tu posición. Escucha a Jesús. Todos los que te rodean pueden ser amigos, parientes, gente que te ama bien, pero no tiene la autoridad que tiene Jesús. A ti te conviene escuchar a Jesús. Cuando nos proponemos alcanzar algo, nosotros tenemos que oír a Jesús. Ahora, mire qué diferente y qué choque más fuerte que tiene que haber producido en el ambiente, allí en ese ámbito espiritual en el cual estaba toda esta gente. De la casa del principal, de la sinagoga, de la casa de Jairo, ahora vienen con la noticia
que la niña había muerto. Y le dicen así, no anduvieron con rodeos, porque todos estaban esperando lo mismo, que en cualquier momento. Usted encuentra en San Lucas que él se acerca y le dice, mi hija está agonizando. Es decir, la última oportunidad que tenía Jairo se llamaba Jesús. No había más nada que hacer. La ciencia puede que haya dado el paso al costado. Hace unos años, con mi esposa, vamos a orar a un hogar. Nos llaman y vamos nosotros porque una mujer tenía un cáncer terminal. Entonces, fuimos. Entramos allí, estaba toda la familia. Y la mujer, no sé por qué causa, estaba tendida sobre una cama, habían tapado sus partes íntimas y lo demás estaba todo al descubierto. La mujer estaba tan hinchada que estaba a punto de morirse. Oramos con mi esposa. La mujer recibe el milagro. Esas cosas son impresionantes. Al punto que una semana después, unos días después, fui a verla y pasé por el lado de ella y ella estaba tomando mate con otra persona y no la conocí. ¿Sabes lo que es eso? Hay momentos en la vida que el dinero no te sirve, que no te sirve nada. Y tienes, aun cuando pareciera ser que ya el dinero no tiene la solución, cuando tu posesión, tus grandes, ¿sabes? Porque hay gente que tiene tantísimo, pero no tiene a Jesús. Y puedes correr a los mejores médicos. Para ti quizás no es problema llevar a tu hijo o tu hija en un vuelo a Estados Unidos, ir y volver. Para ti eso no es problema porque tienes una economía que lo puede sustentar y los remedios más caros, los médicos más prominentes, sabes, pueden estar a tu servicio. Pero lo tremendo es cuando ni el dinero, ni los hombres que se prepararon para servir a los demás a través de la ciencia, como son los médicos. Yo creo en la sanidad por medio de los médicos, pero también creo en los milagros. Y aquí estamos frente a un milagro. Aquí estamos frente a un hombre que se mantuvo firme, que perseveró. Y en el momento más crucial, cuando recibe la noticia tremenda, esa noticia que quizás no solamente que no estaba preparado para oírla, sino que no la quería oír. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahora dice, la reacción de Jesús es totalmente diferente a la reacción de todo lo convencional, de todo lo poderoso que tú conozcas, de todo lo prominente. Porque cuando se termina la vida, los hombres bajan los brazos y saben que hay un ciclo nuevo que tiene que comenzar. Y que en tu corazón hay dolor y que hay cambios que acontecieron que ahora de alguna manera te tendrás que ir despojando, pero será tan difícil. Entonces allí Jesús le dice, cuando él vio lo que acontecía, porque pareciera ser que nosotros si no vemos, pero cuando tú estás creyendo, Jesús está allí. Y él está viendo, él está escuchando lo que las voces están diciendo.
Pero a diferencia de los demás, ¿sabes? Él dice, yo soy la puerta. Esa palabra me gusta, ¿sabe por qué? Él le dice, yo soy la vida. Abre la puerta de la justicia de Dios y recibe a la niña. Se cierra la puerta de la injusticia y tú recibes el milagro. Yo soy la puerta. En esta mañana puede que haya hombres que tienen que recibir esta palabra. Mantén tu posición. No escuches todas las voces que vengan de todos lados con palabras negativas, con palabras que te quieren hacer bajar los brazos y quieren impedir que tú sigas adelante con aquello que has emprendido. ¿Sabes? Hay una palabra tan poderosa. Jesús le dijo, ante esa situación de dolor, ante todo lo que está, todos los pronósticos que eran reales, porque la niña había muerto de verdad. Pero cuando tú estás con Jesús, tienes una oportunidad de revertir la situación. Tienes una oportunidad de cambio. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Mantén tu posición. Mantén tu posición. Mientras Jesús esté contigo, mientras Jesús no haya dicho lo contrario, mantén tu posición. Porque Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, hay grandes posibilidades de cambio. Y estás a un paso de concretar lo que estás buscando. No importa lo que los demás digan. Para sorpresa de los demás, ahora aparece Jairo con su esposa y nuevamente la niña estaba en el escenario. Nuevamente estaba en la escena, con vida y con deseos de proyectarse a las grandezas de Dios. Un milagro cambia la vida de las personas. Y en esta mañana hay un milagro para ti. He visto milagros como el que contaba recién. He visto milagros que hace el Señor en personas que tienen su cuerpo deformado. He visto muchos milagros y esas cosas me gustan porque veo con cuánta alegría festeja esa gente que quizás tenía una pierna más corta, a lo mejor le faltaba un ojo, a lo mejor, ¿sabes?, no podía mover sus piernas, sus brazos, a lo mejor el cáncer ha avanzado tanto, puede que sea preso del alcoholismo, de la droga, y la opinión de mucha gente, esto no cambia más. Esto se termina pronto. Pero hay que escuchar a Jesús. Mientras no escuches a Jesús, sigue caminando. Síguelo a Él. Jesús camina en dirección para encontrarse con tu dificultad, para encontrarse con tu problema. Así que obedece, persevera, no te vuelvas atrás. Jesús va delante tuyo y dice que cuando llegó había gente que se burlaba, porque cuando enfrentamos situaciones que parece que no va a cambiar, claro, si no hay intervención de Dios, sin lugar a duda, eso no cambia. Pero cuando hay intervención de Jesús, hay una posibilidad de cambio. Pero hay alguien que tiene que mantener su posición. Hay alguien, el que está llevando la carga. Y ese era Jairo.
Quizás en esta mañana eres la mamá que está llevando la carga y ves a tus hijos, los de tu casa, que no cambian. Y mucha gente has oído decir y sigues escuchando voces que no te favorecen, voces que te dañan, te perjudican tanto porque te quieren restar las fuerzas, te quieren sacar del propósito. Sigue a Jesús, mantén tu posición, porque lo imposible pasa a ser posible. Lo que no era, comienza a ser. Lo que no tenía forma, comienza a ser visible. Quizás allí donde habían tumores, ahora hay sanidad. Donde había un pie plano, ahora está la curvatura perfecta. Mire, estábamos nosotros orando por una chica. Este es un caso, la veo ahora en el Face. Ellos viven en otras provincias, muy lejos de este lugar. Cumple sus 15 años. Y mientras los chicos están allí, sabe que muchos están frustrados porque esta nena tenía un problema en su cuerpo, andaba con una estructura de plásticos allí atada por todos lados y de esa manera mantenía el equilibrio de su cuerpo para poder caminar. Pero tenía otro problema más, que tenía una pierna más delgada que la otra. Una tenía el desarrollo normal y la otra pierna estaba flaquita. Y por ende esa pierna que estaba flaquita era más chica. No sé, en la vida de la piba nosotros la veíamos ahí en la iglesia y ella le ponía ganas porque tenía ganas de vivir. Pero cuando llegó ese día de la fiesta, nosotros estábamos allí, ¿cómo hacíamos? Porque ella quería su fiesta. La mamá le quería hacer la fiesta con los demás jovencitos de la iglesia y con los del resto de la congregación. Entonces, el problema era para conseguirle el calzado, porque se imagina más de 2 o 3 números de diferencia de un pie al otro. Entonces, unas semanas antes, entramos y hicimos igual que Jairo. Nos pusimos de acuerdo. Empezamos a orar por ella. Y en uno de los días, orando allí por ella, en el altar, el Señor le sanó la columna. Le enderezó la columna, se la dejó normal y hubo que sacarle toda esa estructura de plástico que tenía. ¿Sabe qué tremenda? Era un corcel, no sé, así lo que se llamaba, y lo tenía que usar. Le había dicho los médicos, esto es de por vida. Lo de tu pierna es de por vida, ya no hay más solución. No hay más solución. Así le dijeron a Jairo. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto, esto ya terminó. La ciencia le dijo a la madre, no hay más nada que hacer. La niña escuchó que no había más nada que hacer. Ahora, ese día le endereza la columna al Señor y de repente, sin que nadie se diera cuenta, su pierna se puso igual que la otra. Creció su carne y ya no hizo falta cambiarle el número del zapato, ahora tenía su pie normal. En este tiempo la he visto que es en el Face y parece que se casó, debe ser una jovencita de 24 o 28 años. Sabe que esa jovencita comenzó a hacer bandera. Lo que otros hacían, ella no lo podía hacer.
correr, jugar, ¿sabe? Disfrutar de sus 15 años. ¿Cuántas personas están privados? Y hay tantas cosas y tantas voces que los tienen ligados a lo imposible y aceptan lo imposible. ¿Cuántos padres han bajado los brazos y se sumaron a la opinión de los demás? ¿Por qué no agarras en esta mañana y te alineas al propósito de vida en Dios? Si estás escuchando, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Escucha a Jesús. Había una palabra para Jairo. No temas. Que tu corazón no desmaye. Cree solamente. Cree solamente. Persevera y hace igual que Jairo. Seguí a Jesús para encontrarse con tu problema. Que el Señor te bendiga y que si eres una persona como a veces veo personas que ayudaron tanto a otros, pero en el día que ellos necesitan la ayuda, están rodeados de dudas y no escuchan a Jesús. Haz igual que Jairo. Deja todo lo que todos los protocolos, todo, y aférrate a la vida. Aférrate a Jesús y permite que Él vaya delante de ti y que tu problema se encuentre con Jesús. Que el milagro sea una realidad para tu vida y que puedas disfrutar de este Jesús que cuando lo necesitamos, Él está. Él está. Hay mucha gente que busca a Jesús en el momento de su aflicción, pero cuando pasa el momento de la aflicción, se olvida. Tú sigue continuamente a Jesús. Te bendigo y te abrazo de los estudios de Puerta de Bendición. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Chao.